Canelo Álvarez destruye a un ateo arrogante en un debate universitario. Todo comenzó una mañana cualquiera, en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Era uno de esos días donde los estudiantes se mueven con prisa entre clases, algunos con café en la mano, otros revisando sus apuntes de camino al auditorio principal. En las pantallas internas del campus aparecía el mismo anuncio una y otra vez. Hoy, conferencia especial con Canelo Álvarez, fe, disciplina y éxito. No era un evento deportivo, ni una entrevista sobre boxeo. Era una charla abierta, donde Canelo compartiría su historia de vida, enfocándose en cómo la fe y la disciplina lo ayudaron a salir adelante desde los barrios más humildes de México hasta convertirse en uno de los atletas más admirados del mundo. El auditorio se llenó rápidamente. Estudiantes de diferentes carreras, profesores y algunos invitados externos ocuparon los asientos uno a uno. No faltaron los curiosos, los que solo querían ver a la celebridad, ni los escépticos, aquellos que pensaban: ¿qué puede enseñar un boxeador en una universidad? Canelo llegó puntual, vestido con traje oscuro, sencillo, pero elegante. Saludó con una sonrisa y se sentó sin pretensiones. No traía un discurso preparado ni necesitaba un teleprompter. Su intención era hablar desde el corazón. La charla comenzó con anécdotas de su infancia, de los días difíciles, del esfuerzo silencioso, del hambre de superarse. Contó cómo su madre le decía que confiara en Dios cuando no había comida en casa, cómo su padre le enseñó a trabajar con las manos, y cómo él mismo se aferró a la disciplina cuando todo a su alrededor parecía caos. Habló de sus peleas más duras, pero no dentro del ring, sino fuera. De las veces que pensó en rendirse, de las caídas que nadie vio, y sobre todo, de cómo su fe en Dios lo mantuvo firme cuando la vida parecía golpear más fuerte que cualquier oponente. La mayoría de los presentes escuchaba con atención. Algunos se sorprendían de ver a un hombre tan exitoso hablar con tanta humildad. Pero entre la multitud había una joven con cabello teñido de morado que no paraba de fruncir el ceño. Tomaba notas rápidas, negaba con la cabeza y susurraba frases sarcásticas a quienes estaban cerca, hasta que no pudo más. Justo cuando Canelo hablaba de cómo rezaba antes de cada pelea, la joven se levantó de su asiento, con el rostro lleno de enojo y una voz firme que cortó el aire del auditorio. «Otro idiota que cree en Dios», gritó, señalándolo con el dedo. El silencio cayó de golpe. El auditorio entero quedó paralizado. Algunos voltearon sorprendidos. Otros bajaron la mirada. Nadie se atrevía a decir nada. Todos miraban a Canelo, esperando su reacción. Y fue ahí, justo en ese momento de tensión, cuando todo comenzó a tomar otro rumbo. El grito resonó con tal fuerza que hizo eco en todo el auditorio. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Cargado de rabia, de desprecio, de burla, como si la fe fuera una enfermedad, y quien la tuviera, un ser inferior. Otro idiota que cree en Dios. Por un instante todo quedó en suspenso. El auditorio, que minutos antes estaba lleno de risas suaves y miradas de admiración, se congeló en una mezcla de sorpresa y tensión. Nadie se movía, nadie hablaba. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido solo para ver qué iba a pasar a continuación. Canelo se quedó inmóvil. Seguía sentado, con la espalda recta, mirando hacia el frente. Sus manos descansaban sobre sus piernas y sus ojos, en lugar de encenderse con furia, se mantenían serenos. Pero detrás de esa calma había algo que comenzaba a despertar. La joven seguía de pie, su respiración agitada, el ceño fruncido. No parecía arrepentida. Al contrario, estaba convencida de que había hecho lo correcto. Su mirada recorría el auditorio buscando aprobación. Algunos estudiantes la veían con incomodidad, otros con nerviosismo. Un par intentaron contener la risa, no por burla a Canelo, sino por la incomodidad del momento. Un profesor que estaba en la primera fila se removió en su asiento, a punto de intervenir. El moderador del evento se llevó la mano al micrófono, con intención de pedir orden, pero Canelo levantó ligeramente la mano.
con un gesto suave pero firme, como quien dice, déjenme a mí. Y entonces el ambiente cambió, porque en vez de levantarse de inmediato o responder con enojo, Canelo hizo algo inesperado. Se tomó su tiempo, bajó la mirada por un segundo, respiró profundamente y luego levantó los ojos lentamente, fijándolos en la joven que seguía apuntándolo como si fuera culpable de algo. El auditorio estaba completamente en silencio. Todos esperaban una explosión, una respuesta agresiva, una confrontación directa. Era lo que cualquiera en su lugar habría hecho: defenderse, atacar, ridiculizar. Pero Canelo no era cualquiera. Su expresión no cambió. No se arrugó el rostro, no apretó los puños, solo la miró como quien no ve a una enemiga, sino a alguien herido, alguien que habla desde la rabia, no desde la razón. Y fue justo en ese silencio, en esa pausa cargada de tensión, donde comenzó a tomar forma una respuesta que nadie olvidaría, porque no se trataba solo de fe, se trataba de respeto, de dignidad, de cómo responder con clase cuando el mundo espera que pierdas el control. La joven seguía de pie, desafiante, con los brazos cruzados y la mirada clavada en Canelo. Había lanzado su ataque con la intención de hacerlo tambalear, de provocarlo, de romperlo en público, pero lo que obtuvo a cambio fue lo contrario. Un silencio tan imponente que dejó más expuesta a ella que a nadie más. Y entonces Canelo habló, no con gritos, no con furia, no con desprecio. Habló con la serenidad de quien ha vivido demasiado como para dejarse arrastrar por la arrogancia de otros. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, dijo con voz firme, sin siquiera levantarse de su silla. Que tú necesitas gritar para defender lo que crees, y yo no. El susurro del público fue inmediato, no por la rudeza de sus palabras, sino por la calma con la que las dijo. Canelo no buscaba humillar, solo poner las cosas en su lugar. La joven frunció el ceño aún más, como si no esperara una respuesta tan directa, pero sin agresividad. No me molesta que no creas en Dios, continuó él. Me molesta que te creas con derecho de burlarte de quienes sí lo hacemos. Porque esa no es libertad, eso es soberbia. Volvió a hacer una pausa, mirando de frente, no solo a ella, sino al auditorio entero. La fe no es una debilidad, añadió. La fe me sostuvo cuando era niño y tenía hambre, cuando entrenaba con los puños rotos y no tenía para unos guantes nuevos, cuando me lesioné y pensé que nunca más volvería al ring. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sostenerte con nada más que una oración en la cabeza y la esperanza en el corazón? La joven no respondió. Sus brazos se aflojaron. Su gesto desafiante comenzaba a desmoronarse. Yo no vine aquí a convencerte de que Dios existe, dijo Canelo, con un tono más suave. Vine a contar mi historia. Y en mi historia, Dios ha sido parte de cada capítulo. Si tú crees que eso es de idiotas, está bien. Pero eso no te hace más inteligente. Solo te hace intolerante. El auditorio estalló en un silencio mucho más profundo que el anterior. Era un silencio pesado, pero lleno de respeto. No por el espectáculo, sino por el temple. Canelo se acomodó en su asiento, bajó la mirada un segundo, y terminó diciendo algo que tocó a todos. Todos tenemos derecho a creer o a no creer, pero nadie tiene derecho a escupirle en la cara la fe de otro. Porque eso sí es una verdadera cobardía. La joven no dijo una palabra más, y en ese momento, sin levantar la voz, sin insultos, sin violencia, Canelo acababa de ganar el debate. Por primera vez desde que se levantó para interrumpir la conferencia, la joven atea no sabía qué decir. Ya no estaba gritando. Ya no tenía esa postura desafiante que exhibía con orgullo segundos antes. Ahora simplemente estaba ahí, de pie, con el rostro tenso, tragando saliva mientras todo el auditorio la observaba, pero no como víctima, sino como alguien que acababa de perder la batalla sin siquiera haber recibido un golpe. Y es que no lo necesitó. Canelo no levantó la voz, no se burló, no atacó, y aún así logró algo más difícil que hacer callar a alguien. Logró que reflexionara. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Se escuchaban frases sueltas,
casi en susurros. Nunca lo había visto hablar así. Qué manera de responder. No cualquiera tiene ese control. Uno de los profesores se quitó los lentes, visiblemente impresionado. Había escuchado a cientos de ponentes en ese mismo auditorio, desde científicos hasta políticos, pero nunca había presenciado un momento como ese. Canelo no había recurrido a la lógica académica, ni a frases adornadas. Su respuesta había salido de un lugar más profundo, la experiencia real, vivida, dolorosa. El moderador del evento, aún con el micrófono en la mano, se acercó con la intención de retomar la charla, pero Canelo lo detuvo con un leve gesto. No había terminado. No todavía. Se incorporó lentamente de su asiento y por primera vez desde que comenzó el evento se puso de pie. Quiero decir algo más, dijo con tranquilidad. No solo a ella, sino a todos los que están aquí. Porque este momento no va a quedar solo como una discusión. Esto es mucho más grande. Se acercó al borde del escenario y miró al público. Ya no hablaba como un boxeador invitado a una universidad. Hablaba como un hombre que entendía lo frágil que puede ser la fe cuando es ridiculizada y lo fuerte que se vuelve cuando se defiende con dignidad. Hoy, alguien gritó que soy un idiota por creer en Dios. Y está bien, no me ofende. He sido llamado cosas peores en mi vida. Lo que me duele no es el insulto, es lo que representa. Porque no se trata de religión, se trata de respeto. Y ese es el verdadero debate de fondo aquí. Miró hacia la joven, que seguía de pie, ahora con los brazos cruzados, pero sin la misma seguridad de antes. Cuando yo tenía 15 años, me quedé fuera de un torneo porque no tenía quien me patrocinara. No tenía equipo, no tenía ropa, no tenía nombre. Me senté en una banqueta afuera del gimnasio y lloré, me sentía derrotado. Pero fue ahí donde levanté la vista al cielo y dije, si tú existes, no me sueltes. Y aquí estoy. Hizo una breve pausa. Respiró hondo. El silencio en la sala era absoluto. Tal vez tú, dijo refiriéndose a la joven sin mencionar su nombre, nunca hayas necesitado creer. Tal vez tu vida fue distinta. Tal vez tu fuerza viene de otro lugar. Y eso está bien. Lo respeto. Pero no confundas tu comodidad con superioridad. No necesitas destruir lo que otros aman para defender lo que tú piensas. Volvió a mirar al resto del auditorio. No importa si eres creyente o no. Lo que importa es cómo tratas a los demás. Porque al final, todos estamos buscando algo en qué apoyarnos. Y a veces, eso se llama fe. A veces se llama ciencia, a veces se llama amor. Pero lo que nunca debería llamarse es desprecio. Varios estudiantes empezaron a aplaudir, lentamente al principio, hasta que el aplauso se volvió unánime. No era un aplauso por la fama, era por el mensaje, por el temple, por el valor de hablar con el corazón sin buscar aplastar a nadie. Y ahí, de pie en ese escenario, Canelo no era el campeón de boxeo. Era un hombre que acababa de ganar una pelea mucho más compleja, la del respeto en medio de la intolerancia. Los aplausos seguían resonando por todo el auditorio. No eran aplausos rápidos ni por compromiso. Eran lentos, sinceros, cargados de admiración por la entereza de aquel hombre que, sin necesidad de ofender, acababa de dar una de las respuestas más contundentes que muchos de los presentes habían escuchado en su vida. Pero en medio de ese reconocimiento colectivo, todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué haría ella ahora? La joven seguía de pie, pero ya no tenía la misma postura. No gritaba, no se movía con arrogancia, no lanzaba miradas de desafío. Tenía la mirada fija en el suelo, como si sus propios pensamientos comenzaran a pesarle en la cabeza. Era evidente que no se esperaba esa respuesta, y mucho menos la reacción de todos a su alrededor. Algunos estudiantes la miraban con una mezcla de incomodidad y compasión. Otros simplemente la ignoraban. Nadie se burlaba, nadie se reía, pero el ambiente lo decía todo. Ella había querido provocar una batalla y terminó siendo la única sin armas. Canelo, aún de pie, no mostró superioridad, no hizo ningún gesto de burla,
ni una sonrisa sarcástica. Todo lo contrario, la miraba como se mira a alguien que todavía puede aprender algo. Si decide escuchar, no vine aquí a convencerte, volvió a decir con voz serena. Solo vine a contar mi verdad. Y tú tienes derecho a no compartirla. Pero ese derecho no te da permiso para pisotearla. Y entonces ocurrió algo que nadie imaginó. La joven dio un paso hacia adelante, el auditorio enmudeció, parecía que iba a lanzar otro comentario, que iba a insistir en su postura. Pero no, esta vez su voz no era dura, no era desafiante, era baja, insegura, quebrada. Lo siento, esa frase fue tan inesperada como poderosa. No tenía adornos, no llevaba discursos detrás, solo una disculpa real, nacida del golpe que puede dar una respuesta firme y respetuosa. La clase entera la miraba, sin juzgarla, solo sorprendida. Me dejé llevar, agregó. No me gusta la religión, tuve malas experiencias y supongo que descargué eso contigo. No debí decir lo que dije. Canelo asintió con una ligera sonrisa. No le hacía falta que se arrodillara. No buscaba dejarla en ridículo. Solo quería eso, que entendiera. No te preocupes, le respondió con una voz cálida. Todos hemos dicho cosas de las que después nos arrepentimos. Lo importante es reconocerlo. Eso también es tener valor. La joven volvió a su asiento. Nadie la aplaudió, pero tampoco la atacaron. El ambiente que se había formado no era de división sino de reconciliación. Y eso, en un debate donde todo parecía destinado al conflicto, fue lo más valioso. El moderador del evento volvió a tomar la palabra, esta vez con otra energía. Lo que había ocurrido ya no era una simple ponencia. Era un momento histórico para esa universidad, algo que los presentes recordarían durante años. Y mientras Canelo volvía a sentarse, se escuchó claramente la voz de una profesora entre la audiencia. Gracias por enseñarnos que también se puede ganar sin necesidad de aplastar al otro. Y así, en ese auditorio lleno de jóvenes, donde las ideas se cruzaban con fuerza y las emociones estaban a flor de piel, Canelo demostró algo que no se enseña en libros ni se aprende en peleas: que el respeto, cuando se sostiene con firmeza, puede desarmar cualquier arrogancia. Después de la disculpa de la joven y la respuesta serena de Canelo, el ambiente en el auditorio había cambiado por completo. Ya no era una sala dividida entre creyentes y no creyentes, entre defensores y críticos. Era un espacio en pausa, como si todos estuvieran digiriendo lo que acababan de presenciar. El moderador, que hasta ese momento solo había intervenido para organizar el tiempo, tomó el micrófono con una expresión distinta. Ya no tenía prisa. Su voz se notaba más suave, como si entendiera que ese momento debía ser aprovechado con cuidado. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto, dijo mirando al público, ha sido más que una simple conferencia. Y si les parece bien, me gustaría abrir unos minutos de participación para preguntas o comentarios, siempre con respeto. La propuesta fue recibida con un murmullo general de aprobación. Era evidente que muchos tenían cosas que decir, que necesitaban expresar lo que acababan de sentir, porque lo que había ocurrido no era algo normal. No todos los días se ve a alguien famoso defender su fe sin caer en la confrontación, y mucho menos provocar un cambio en quien lo atacó. Una mano se levantó. Era un joven de lentes, del fondo del auditorio. Hola, Canelo, dijo con nerviosismo. Yo no soy creyente, pero quiero agradecerte, no por tu fe, sino por cómo la defendiste. Porque hoy entendí que tener convicciones no significa imponerlas, significa vivirlas con coherencia. Y eso fue lo que hiciste. Canelo lo miró con una sonrisa sincera. Asintió sin necesidad de responder. Era suficiente con escuchar. Otra mano se levantó. Un estudiante con voz temblorosa tomó la palabra. Mi papá es pastor, y toda la vida me ha hablado de Dios. A veces me costaba creer, pero hoy entendí por qué él nunca dejó de hacerlo. Gracias por recordarme que tener fe no es una vergüenza. El auditorio seguía en silencio, pero no por incomodidad. Era un silencio lleno de emoción, de esos que se respiran cuando sabes que estás siendo testigo
de algo que te va a marcar para siempre. Y entonces, desde una de las filas intermedias, se levantó una mujer mayor. Nadie sabía si era profesora o solo una invitada especial. Su presencia imponía respeto. Tenía el cabello recogido y los ojos brillantes, como si llevara años esperando escuchar algo como lo que acababa de ocurrir. Quiero decir algo, y no desde la fe ni desde la razón. Lo digo como educadora. Llevo más de 30 años en esta universidad. He visto de todo. Discursos brillantes, debates encendidos, egos enormes y mentes extraordinarias. Pero nunca había presenciado una lección tan clara de respeto en medio del conflicto. Volteó hacia Canelo y concluyó: usted no vino a ganar un debate. Vino a recordarnos que hay formas de defender una creencia sin necesidad de aplastar a quien piensa diferente. Y eso, jóvenes, eso es lo que verdaderamente educa. El aplauso fue inevitable, pero esta vez Canelo no se movió. Solo cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y sonrió, porque sabía que algo había cambiado, no solo en la joven que lo había atacado, no solo en los estudiantes, también en la manera en que el mundo vería a partir de ahora a alguien como él, no como una figura de títulos, sino como una voz que, sin gritar, había sabido hacerse escuchar. El aplauso aún resonaba en el auditorio, pero Canelo no parecía estar buscando ese tipo de reconocimiento. No levantó los brazos, no sonrió de forma exagerada, no hizo ningún gesto de superioridad, solo bajó la cabeza ligeramente, como si ese momento no fuera para celebrarse, sino para honrarse. Después de tantos comentarios del público, después de la disculpa inesperada de la joven, después del respeto ganado palabra por palabra, llegó el momento de cerrar. El moderador le dirigió una mirada que decía todo sin palabras: cuando quieras, el escenario es tuyo. Canelo tomó el micrófono, caminó unos pasos hacia el centro del escenario y se detuvo. Se quedó unos segundos en silencio, como si buscara las palabras correctas, no para terminar, sino para dejar algo plantado en la conciencia de cada persona que lo estaba mirando. Yo no soy filósofo, ni orador, ni político, dijo. Soy boxeador. Un hombre que ha vivido a golpes, literalmente, que ha perdido, que ha ganado, que ha llorado solo, y también ha celebrado con miles. Pero si hay algo que he aprendido en todo este camino, es que nadie tiene la verdad absoluta. Se detuvo. Miró al fondo del auditorio, donde algunos estudiantes seguían grabando con sus celulares. La fe para mí no es una bandera. No es algo que uso para ganar aplausos ni seguidores. Es mi refugio. Es el lugar al que regreso cuando el mundo se me viene encima. Y no hablo solo del Dios de las iglesias, ni de las religiones que pelean por ver quién tiene razón. Hablo de esa fuerza que te levanta cuando ya no puedes más. Llámale como quieras, pero si eso te mantiene de pie, entonces es real. Varias personas asintieron en silencio. Algunos bajaron la vista. Otros lo miraban con una emoción que no sabían cómo procesar. Yo respeto al que cree. Y también respeto al que no cree. Porque lo importante no es lo que piensas, es lo que haces con eso. Si tu creencia o tu falta de ella te hace tratar mejor al que tienes enfrente, entonces vale. Pero si tu fe o tu ateísmo se convierten en armas para humillar, entonces no entendiste nada. Se giró brevemente hacia la joven que había gritado al inicio. Ella lo miraba con los ojos vidriosos, pero ya no desde la rabia, sino desde el reconocimiento silencioso. Todos hemos sido arrogantes alguna vez. Yo también. Todos hemos querido tener la razón por encima de todo. Pero hoy aprendí que a veces la victoria no está en ganar el debate, sino en salir del escenario con el corazón en paz. Y entonces dijo algo que cerró la sala como si cayera el telón de una obra. No vine a demostrar quién soy. Vine a recordarme quién no quiero dejar de ser. Esa frase no necesitó explicación. No necesitó un discurso de cierre. Solo se escuchó el aplauso, más fuerte, más largo, más sentido que todos los anteriores. Canelo bajó del escenario sin prisa, saludando a algunos estudiantes, cruzando miradas con profesores y regalando una última sonrisa serena antes de abandonar el auditorio.
Lo que nadie sabía aún era que lo más poderoso de aquel día no había sido lo que ocurrió en la sala, sino lo que esa historia provocaría después. La conferencia terminó. El auditorio se fue vaciando poco a poco, pero no con la prisa típica de los eventos estudiantiles. Esta vez, la gente se quedaba hablando en los pasillos cercanos, en las escaleras, incluso en la salida principal. Nadie se iba sin comentar lo que acababan de vivir, porque todos sabían, en lo más profundo, que habían presenciado algo único. Canelo ya no estaba. Había salido por una puerta lateral, acompañado solo por 2 personas de su equipo, sin buscar cámaras, sin rodearse de fans. No quiso entrevistas, no quiso posar para fotos. Su último gesto antes de irse fue mirar una última vez hacia el auditorio y decir en voz baja: «Con eso basta». Pero adentro, su presencia seguía viva. Era como si sus palabras hubieran quedado flotando en el aire, rebotando de mente en mente, de corazón en corazón. La joven que lo había interrumpido al inicio seguía en su asiento, sin moverse. No miraba el celular, no hablaba con nadie. Solo tenía los ojos perdidos en algún punto fijo del escenario. No era vergüenza lo que sentía. Era algo más profundo. Conciencia. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido lo que era ser escuchada sin ser atacada. Y a la vez, había experimentado el peso de escuchar una verdad ajena que no podía destruir con un grito. Nadie la juzgaba. Nadie se le acercaba con reproches, porque lo que ocurrió ahí no fue una humillación pública. Fue un espejo que se le puso enfrente y ella tuvo el valor de mirarlo. A unos metros de distancia, un grupo de profesores conversaba en voz baja. «¿Viste cómo manejó todo?», decía uno de ellos. «No es fácil tener ese control frente a una provocación directa». «No solo fue control», respondió otro. «Fue carácter. Y sobre todo, fue sabiduría». Otros estudiantes hablaban sobre su propia fe. Algunos decían que se sentían inspirados. Otros reconocían que habían estado a punto de abandonar sus creencias por miedo al juicio, por vergüenza, por presión social. Pero después de ver a Canelo defender lo suyo con tanta claridad, algo en ellos se había encendido de nuevo. Y así, entre conversaciones cruzadas, reflexiones privadas y miradas cómplices, fue tomando forma un fenómeno que nadie planeó. La historia estaba comenzando a multiplicarse. Un joven estudiante de periodismo abrió su computadora en una mesa del campus y comenzó a escribir un artículo para el diario de la universidad. El título: «La fe no grita, responde. La lección que nos dio Canelo». Una chica de primer semestre subió una historia a sus redes sociales con el siguiente texto: «Hoy presencié cómo la humildad y la fe pueden callar incluso a la arrogancia más ruidosa». Una profesora conmovida escribió una carta dirigida a la facultad para proponer que este tipo de eventos no se queden en una anécdota, sino que formen parte de una serie de charlas sobre convivencia y respeto entre distintas creencias. Y así, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo planeara, la visita de Canelo Álvarez se convirtió en un punto de inflexión para esa comunidad universitaria. No por lo que enseñó con palabras, sino por lo que demostró con su forma de estar. Porque a veces, lo más fuerte no es lo que dices, sino cómo eliges decirlo. Los días pasaron. Lo que había comenzado como una simple conferencia en una universidad más, se transformó en una conversación nacional. El video del incidente no tardó en salir. Alguien desde las gradas lo había grabado completo. La interrupción, el grito, la calma de Canelo, su respuesta, la disculpa, los aplausos. En menos de 24 horas ya circulaba por redes sociales. Pero lo más sorprendente no fue su viralidad. Lo realmente impactante fue el tono de los comentarios. No había burlas, no había morbo, había respeto. No soy fan del boxeo, pero hoy me hice fan de Canelo como ser humano. Así se defiende una creencia, con dignidad, no con violencia. No importa si crees en Dios o no. Lo que importa es aprender a escuchar. Los medios también reaccionaron. Algunos titulares fueron directos. Canelo
le da una lección de respeto a joven atea en universidad. Fe, humildad y carácter. La otra cara de Canelo, fuera del ring. No lo derribaron con golpes, sino con arrogancia, y aún así respondió con clase. Pero Canelo, fiel a su estilo, no dijo una sola palabra sobre lo sucedido. No posteó nada. No dio entrevistas. No buscó seguir alimentando el fuego mediático. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. Mientras tanto, en la universidad, algo había cambiado. El ambiente entre los alumnos era diferente. Comenzaron a organizarse para crear un ciclo de charlas, con invitados de diferentes pensamientos, creencias y contextos, bajo un solo lema: escuchar también es aprender. Y en una de esas reuniones, fue la propia joven que había gritado en el auditorio quien pidió la palabra, no para justificarse, sino para agradecer. Sé que muchos me recuerdan por lo que dije ese día, comenzó, y está bien, no me molesta, porque gracias a ese momento entendí algo que nadie había logrado enseñarme: que el respeto no se impone con fuerza, se transmite con ejemplo. Contó que desde entonces había comenzado a cuestionarse a sí misma, no sus ideas, sino la forma en que las expresaba, que había pasado años defendiendo su derecho a no creer, pero usando ese mismo derecho para atacar a quienes sí creían, y que por primera vez alguien no le había respondido con agresión, sino con verdad. Ese día yo quise humillar a alguien por lo que cree, y me fui aprendiendo lo que significa tener fe sin miedo. Nunca había escuchado a alguien hablar así de Dios sin sonar falso, ni fanático ni forzado. Me hizo pensar que, tal vez, no se trata de tener la razón, sino de saber cuándo estás equivocado. Sus palabras conmovieron a muchos, no porque hubiera cambiado de creencia, sino porque había cambiado de actitud. Y eso, en un mundo donde todos quieren tener la última palabra, era algo realmente valioso. Canelo no estaba ahí para escucharla, pero su mensaje ya no necesitaba estar presente físicamente. Había dejado algo más profundo, una semilla de conciencia que seguiría creciendo mucho después de que él se hubiera ido. Y así, en un campus universitario donde se cruzaban tantas ideas, posturas y diferencias, se había escrito una historia inesperada, una historia donde la fuerza no vino de los músculos, ni de la fama, ni de los argumentos, sino de la calma con la que alguien decidió no destruir, sino construir. Pasaron los días, luego las semanas. Las redes cambiaron de tema, como siempre lo hacen. Las tendencias se movieron hacia otros escándalos, otras celebridades, otros debates. Pero en aquella universidad algo se había sembrado, y no se fue. El nombre de Canelo Álvarez ya no era solo sinónimo de fuerza, de combates históricos, de títulos mundiales o de disciplina física. Ahora era también símbolo de algo más difícil de alcanzar: integridad. El video del incidente seguía flotando por internet, pero más allá de los likes y las vistas, lo que dejó huella no fue el momento exacto del grito, ni siquiera la respuesta de Canelo. Lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue el modo en que él respondió, sin alzar la voz, sin despreciar, sin devolver fuego con fuego. Y eso, aunque no tuvo luces ni música épica, fue lo que más impactó a quienes lo presenciaron. La joven que lo interrumpió, con el paso de las semanas, se transformó, no en alguien creyente, ni en una seguidora más, sino en alguien que ahora pensaba antes de hablar, que había comprendido que tener una voz no significa que debas usarla para pisotear a otros. Ella, sin saberlo, se convirtió en el reflejo más claro de lo que puede lograr una respuesta entregada con carácter y compasión. Los profesores comenzaron a incluir el caso como ejemplo en sus clases, no para debatir sobre religión, sino para hablar sobre comunicación, respeto y cómo se construye una verdad sin destruir la del otro. Incluso, los más escépticos terminaron reconociendo algo. Canelo no convenció por lo que dijo, sino por cómo lo vivía, porque la fe, cuando es real,
no se defiende con palabras vacías ni con frases de libro, se defiende con actitud, con calma, con coherencia. Y esa coherencia, que parecía un valor en extinción, fue lo que más se valoró ese día. Meses después, la universidad organizó un nuevo ciclo de conferencias bajo el título Cuando escuchar es más fuerte que gritar. No fue idea de ningún rector. Fue impulsado por los propios alumnos. Y en la primera charla, proyectaron un fragmento del momento exacto en que Canelo decía: lo importante no es lo que piensas, es lo que haces con eso. La sala entera quedó en silencio. Y fue ahí donde muchos entendieron que aquel día no se trató de fe contra ateísmo ni de creencias religiosas. Se trató de humanidad. Porque esta historia no es sobre quién tenía razón. Es sobre cómo se sostuvo cada quien cuando la tensión quiso derribarlos. Canelo, como millones lo conocen, ha derribado a rivales con su fuerza, con su velocidad, con su estrategia. Pero esa mañana, en un auditorio lleno de jóvenes, ganó de otra manera. Sin lanzar un solo golpe, ganó con algo que no se entrena en el gimnasio, ni se consigue en un cinturón. Ganó con su forma de estar parado frente al ataque, con la paciencia con la que escuchó, con la entereza con la que eligió responder. Y eso, queridos amigos, es lo que muy pocos pueden hacer, porque cualquiera puede levantar la voz, cualquiera puede contraatacar, cualquiera puede usar el micrófono para sentirse superior. Pero no cualquiera puede aguantar el golpe del desprecio y devolverlo con respeto. En un mundo donde parece que solo gana el que grita más fuerte, esta historia nos recuerda que todavía se puede ganar de otra forma, con calma, con verdad, con humildad, porque a veces la pelea más importante no es la que se libra en un ring, sino la que se da en silencio, dentro de ti, cuando decides qué tipo de persona quieres ser ante los ojos del mundo. Y Canelo, esa mañana, decidió ser algo más que un campeón. Decidió ser un ejemplo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos relatos. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Canelo? ¿Y qué valoras más en un debate? ¿Tener razón o tener respeto? Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.